Bien, buenos días, tardes o noches, tengan compañeros, de acuerdo a la hora en la que estén viendo el video. Bueno, en esta clase vamos a seguir viendo lo que es esto de las derivadas parciales. Todavía no pues ejercicios, ¿no? Ya hemos visto tales ejercicios como jacobianos, derivadas implícitas, derivadas de sistemas, derivadas y demás. Ahora vamos a ver un poco algo más fácil, lo que son la aplicación de las derivadas parciales. Y pues en esto de aplicaciones vamos a ver lo que es el plano tangente y recta normal. Después también vamos a ver la derivada direccional o también llamada rapidez de cambio. También vamos a ver lo que son extremos relativos de una función. Y pues miren ustedes que cada subtítulo tiene su pedacito de formulario, ¿no? Entonces ustedes podrían memorizarse o bien hacerse un formulario para que puedan practicar. Y finalmente vamos a ver los multiplicadores de Lagrange. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es plano tangente y recta normal. Entonces, como un concepto, ¿no? Si tenemos una superficie eh, y quiero determinar un plano tangente o una recta normal, normal porque forma 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, aquí 90 grados y un plano tangente porque está chocando ahí tangente, ¿no? Entonces, miren ustedes, para ambos casos es necesario tener un vector normal a la superficie. Entonces, este vector normal a la superficie sería nuestro objetivo de cálculo. Este vector normal a la superficie es a lo que se le llama el gradiente. El gradiente de una superficie es este símbolo de aquí, nabla por f. De hecho, nabla es un operador diferencial, también es un vector, pero bueno, esa parte no está anotada aquí, ya que pues eso corresponde a la materia de análisis vectorial. Pero bueno, igual si, bueno, a ver un momento, lo voy a conectar el pizarrón. A ver, para que no quede en el vacío, digamos, no lo voy a escribir, pero luego se va a borrar, pero por lo menos ahora quedaría siendo parte del video. Bien, entonces, como les iba diciendo, el operador nabla sería este. Ahí no, un triángulo invertido. Este es el operador nabla. En realidad es la derivada parcial operador nomás, pero sin aplicar ninguna función con respecto de x en y, más la derivada parcial con respecto de y en j, más la derivada parcial con respecto de z en k. Bueno, este operador nabla podría tener solamente dos componentes si es que estuviésemos trabajando con vectores de dos componentes nomás, o bien si estamos trabajando con vectores de tres componentes, pues los tres componentes, ¿no? Pero bueno, este sería el operador nabla. Y miren ustedes, si yo al operador nabla lo multiplico por una función escalar, pues una función f, entonces multiplico ambos lados por f, digamos, ¿no? Entonces, el nabla por f sería la derivada de f con respecto de x en y, ¿no? Entonces, miren, este f va repartiéndose para cada uno en i más la derivada de f con respecto de y en j, más la derivada de f con respecto de z en k, digamos, ¿no? Entonces, miren, eso es lo que está anotado aquí. El gradiente de una función es la derivada con respecto de x en y, la derivada con respecto de y en j y la derivada con respecto de z en k. Entonces, eso es, pero pues no está de más explicar el vector, el operador nabla. No es un operador diferencial. Bien, entonces podríamos explicar alguna cosa más de este operador diferencial. Podríamos, bueno, a este operador diferencial, bueno, existe también otros conceptos que son el rotacional y la divergencia, pero eso no se avanza, pero pues ya se tiene claro lo que es el operador nabla. Bien, entonces el operador nabla aplicado a la función f, o también aquí le he dado otro nombre. La función f le he dado el nombre de phi. Igual, usualmente las funciones escalares se llaman funciones escalares porque pues, son su resultado de esta función nos da una cantidad escalar, ¿no? Bien, entonces a esta función f también se le puede dar el nombre de phi. Ya está phi, y pues el gradiente de phi es phi en x en y, más phi de y en j, más phi de z en k. Y obviamente esta phi es, bueno, igualado a cero, ¿no? Para que represente una superficie en tres dimensiones. Y pues este es indistinto, ¿no? F puede ser lo mismo que phi y al revés, ¿no? Aquí miren, está lo mismo. Bien, entonces tenemos una superficie cuya ecuación es f. Vamos a manejar f, ya que el ingeniero maneja f. Entonces tenemos una superficie f, su gradiente de f es el vector normal, como se calcula con esto, ¿no? Las derivadas parciales en cada componente. Pero estas derivadas parciales nos van a dar con letras y demás, pero yo quiero un vector tal cual, entonces pues lo evalúo en un punto, ¿no? Yo qué tal si quiero tener la derivada, perdón, el vector normal en este punto, entonces yo veo las coordenadas de este punto y pongo las coordenadas en esta, ¿no? En este vector y pues ya me va a dar un vector normal. Entonces depende del punto al que analicemos, ¿no? Bien, entonces eso sería, conociendo ya el vector normal,
ya podemos determinar fácilmente lo que es el plano tangente y la recta normal, ya que pues para el plano tangente su vector normal, porque habíamos dicho que para un plano lo que necesitamos es vector normal y punto inicial. Entonces, para el plano tangente su vector normal sería el gradiente y su punto inicial sería el punto P sub 0, donde hemos evaluado el gradiente. Y ya está, su ecuación vectorial sería esta. Para la recta normal necesitamos su vector director, sería el gradiente, y punto inicial. Punto inicial sería el mismo punto donde hemos evaluado el gradiente y su función, su ecuación vectorial sería esta, ¿no? Donde P es un punto genérico de coordenadas X, Y, Z. Y P sub 0 son las coordenadas de este punto. El T es un parámetro, las rectas están en función de un parámetro, habíamos visto antes. Y el gradiente es el vector director. Bueno, entonces, eso nomás sería, ¿no? Y pues eso nomás es, con esto ya está resuelto todos los ejercicios. Solamente queda pues aplicarlo, ¿no? No hay ningún problema, más que todo son ejercicios. Entonces, aquí tenemos un ejercicio. Nos dice sea 2z igual a x cuadrado más y cuadrado, es la ecuación de un paraboloide. Hallar la distancia del punto 0,04 al plano tangente al paraboloide en el punto 2,24. Bien, entonces nos está diciendo que tenemos la ecuación de un paraboloide. Ahí está su gráfico. No es necesario que esté a escala, ¿no? Por eso no lo he graficado en GeoGebra, porque pues en el examen no podemos utilizar GeoGebra. No es necesario que esté a escala, simplemente un gráfico de referencia, ¿no? Ahí tenemos el paraboloide, es un paraboloide, miren, valor positivo, entonces un paraboloide que se abre hacia arriba. Nos dice hallar la ecuación, bueno, la distancia del punto. Este punto no lo he graficado aquí, no está, pero nos dice que hay un plano tangente al paraboloide en el punto 224. El punto 224 sería este punto de azulito, ahí está, 224. Entonces, en este punto de azul yo quiero un plano tangente. Conociendo el plano tangente, puedo calcular la distancia de este punto al plano tangente. Y la distancia de un punto a un plano es pues fórmula, ¿no? Entonces, bueno, no siempre tendría que ser fórmula, pueden hacer proyecciones y demás, pero la fórmula es más fácil. Bien, entonces, lo primero, necesitamos el plano tangente, pero para eso necesitamos el vector normal, y el vector normal es el gradiente. Entonces, la superficie de esta función sería, esta es la ecuación del paraboloide, entonces esto lo igualamos a cero. Este 2z lo puedo mandar al otro lado a restar. Usualmente se le manda a restar los zetas, ¿no? Los zetas, si fuese en el plano, el y se mandaría a restar, ¿no? Pero usualmente este z se manda al otro lado. Estos no se tocan mucho. Pero igual al final el resultado nos va a dar igual un vector gradiente. Pero lo que más se hace es este z mandarlo al otro lado a restar para que el vector normal salga de la superficie y no entre hacia adentro, ¿no? Pero igual sigue siendo normal. Bien, entonces este 2z lo mandamos a restar, ya tenemos f, este f está igualado a cero por si acaso, ¿no? Porque así nos decían, ¿no? Es una función f mayúscula de x, y z igualada a cero. Y claro que va a quedar igualado a cero porque este 2z lo mando a restar y aquí queda cero, ¿no? Entonces este está igualado a cero. Ahora el gradiente es la derivada parcial con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z en cada componente, ¿no? Y ahora, pues, la derivada de esto con respecto de x sería 2x. Ahora, aquí nos vamos a olvidar que z depende de x, porque si derivamos esto considerando que z depende de x, aquí nos quedaría más menos 2z de x, ¿no? Entonces, aquí vamos a derivar sin considerar el diagrama de dependencias, ¿ya? Es decir, no vamos a considerar que z depende de x y depende de y. Esto ya no vamos a hacer, porque aquí ya está todo considerado para el vector gradiente. Entonces, no vamos a hacer eso. Directamente vamos a derivar como si fuesen letras nomás. Es decir, derivando esto con respecto de x, todo lo demás se hace constante, incluso el z, porque no estamos considerando funciones y estamos considerando todo así independiente, digamos. Entonces aquí la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de y al cuadrado es 2y, la derivada de menos 2z es menos 2. Finalmente, bueno, a este 2 lo puedo factorizar y lo puedo dejar por un lado, digamos, no lo puedo volver a escribir, ya que pues del vector gradiente lo único que me interesa es eh, bueno, no del vector gradiente. En este caso, el vector gradiente lo que está haciendo es el papel de vector normal. Y lo único que interesa del vector normal es su dirección, ¿no es cierto? No interesa ni su sentido, ni su módulo, ni su magnitud. Entonces, pues si yo factorizo este 2, miren, no he vuelto a escribir el 2, es decir, este vector de aquí es la mitad de este vector de aquí arriba. Entonces, simplemente he reducido su módulo, ¿no? Es reducir su tamaño. Entonces, sigue siendo normal, ¿ya? Eso se puede hacer cuando hagamos estos ejercicios de geometría con vector normal y demás, pero ya en derivada direccional no se puede hacer. Pero enseguida vamos a llegar. Bien, entonces esto sigue siendo vector normal. Ahora, pero miren, tengo x, y, ¿no? Esto es un vector normal, pero depende de x, y. Entonces yo quiero exactamente el vector normal. Entonces, pues lo evalúo en este punto, porque yo quiero el vector normal en este punto.
Entonces, en vez de x ponemos 2, en vez de y ponemos 2, en vez de z ponemos 4. Y listo, aquí x2, y2, no hay zetas, entonces no pasa nada. Ahora sí ya tengo todos los números. Este había sido el vector normal al paraboloide en el punto 2, 2, 4. Listo, ya tengo vector normal. Directamente la ecuación del plano es punto genérico menos punto inicial, escalarmente vector normal igualado a cero. Ecuación vectorial. Pero esto es pues, punto genérico es x, y, z. X menos 2, ahí está. Y menos 2, restando componente a componente, ¿no? Esta es la resta de vectores. Z menos, bueno, aquí está menos 4, ¿no? Ya, miren, no, esto no, pues este es el vector normal. No, estoy haciendo mal, estoy haciendo mal. Lo voy a hacer aquí paso a paso para que no se confunda. A ver, eh, a ver. Ahí está. Entonces, este pedacito lo vamos a hacer ya. Punto genérico menos punto inicial. Bien, entonces, esto sería punto genérico, es x, y, z, punto cualquiera, ¿no? En el espacio, menos punto inicial. Punto inicial del plano sería 2, 2, 4. 2, 2, 4. Bien, ahora sí. La resta de esto sería, pues, x menos 2, x menos 2, luego y menos 2, luego z menos 4. Y listo, miren ustedes, es lo que está aquí, ¿no? Entonces es un vector y dice que hay que multiplicarlo escalarmente, ¿no? A la resta hay que multiplicarlo escalarmente con el vector normal, el gradiente. Pero el gradiente evaluado en un punto, porque si no, no es, sigue siendo otro vector normal, pero depende de x, y, ¿no? Tienen que ser números nomás. Entonces multiplicado por el vector normal en forma de números, o sea, evaluado en un punto, entonces ahí te significa evaluado en el punto p sub 0. Entonces claramente 2, 2 menos 1. 2, 2 menos 1. Bien, estas barritas así, igual significa vector, ¿ya? Pero si lo manejan con paréntesis, igual no pasa nada. Bueno, haciendo el producto escalar nos va a quedar esto, simplificando un poco nos va a quedar esto. Bueno, entonces eso sería la ecuación del plano tangente en el punto P sub 0. Eso no es eso, ¿no? Entonces, ahora nos pide calcular la distancia de este punto 0, 0, 4 a este plano tangente. Entonces nosotros sabemos que la distancia de un punto a un plano, de un punto a un plano, es esta fórmula, ¿no? Esto está en forma escalar, también se puede escribir en forma vectorial, pero en forma escalar es más fácil, ¿no? AX1 más BY1 más CZ1 más D dividido entre módulo del vector normal. Entonces, donde A vale 2, B vale 2, C vale menos 1 y D vale menos 4. X1, Y1, Z1 son las coordenadas del punto que está afuera del plano, es decir, 0, 0, 4. X1 vale 0, Y1 vale 0, Z1 vale 4. Entonces ya tenemos todos los datos, solamente queda reemplazar. Simplificamos y nos queda esto. Valor absoluto de menos 8 es 8 más raíz de 9 es 3. La distancia de este punto de coordenadas 0, 0, 4. Bueno, a ver si quieren lo hacemos un poquito a escala. El punto 0, 0, 4 estaría 0 en X, 0 en Y, 4 en Z, un poquito ahí arriba, ¿no? La distancia de este punto a este plano dice que es 8 tercios. Bueno, entonces eso nomás es. Y después, si quieren, no pide el ejercicio, pero también se puede hallar el vector, la recta normal en ese punto, ¿no? La recta normal sería más o menos así, pero no en ese punto, así que hay que moverlo ahí, digo, ¿no? Esa sería la recta normal, su vector director sería el gradiente de f evaluado en el punto p sub 0 y su punto inicial sería p sub 0. Pero entonces la recta normal tampoco es tan difícil de hallarla, directamente es pues aplicar esta fórmula de aquí arriba, esto no. Bien, entonces ya tenemos, eso sería un primer ejercicio. Ahora un ejercicio 2 nos dice hallar la ecuación de los vectores normales al elipsoide E, este es el elipsoide E, dice, en los puntos de intersección con la recta x igual a y igual a z. Entonces tenemos que hallar los puntos de intersección, ¿no? Hallando los puntos, miren, aquí tenemos el elipsoide, aquí tenemos la recta, este x igual a y igual a z, aquí está la recta L, y dice que esta recta L intersecta el elipsoide en dos puntos, ¿no? En un punto P sub 0, 1 y en un punto P sub 0, 2. Ahora, en estos puntos, lo que me pide el ejercicio es hallar los vectores normales, ¿no? N1 y N2. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero necesitamos los puntos de intersección. Entonces, para los puntos P sub 0, 1 y P sub 0, 2, esta es la ecuación de las rectas. Si nosotros lo parametrizamos con un parámetro t, x igual a y igual a z igual a un parámetro t, entonces este parámetro t, ¿qué valor de t tendría que tomarse para que intersecte con el elipsoide? Es decir, en vez de x vamos a poner t, en vez de y vamos a poner t, en vez de z vamos a poner t. Es la intersección de una recta con un elipsoide. Eso es pues bastante fácil, lo hemos visto en geometría analítica, en la parte de, sí, cuando hacíamos los ejercicios de una circunferencia, y creo que teníamos una recta, ¿no? Y aquí vamos a hallar planos tangentes.
Bueno, algo así, ¿no? Aquí tenemos vector normal. Creo que no hemos hecho intersecciones. La cuestión es que, bueno, ¿cómo podría explicarse esto? La no, parametrizar esta recta es darle un parámetro, ¿no? X igual a t, y igual a t, z igual a t. Y para intersectar cosas, habíamos dicho siempre desde cálculo uno es igualar ecuaciones. Entonces aquí, en vez de x, en la ecuación del elipsoide, en vez de x voy a poner t, en vez de y voy a poner t, en vez de z voy a poner t, resuelvo la ecuación y voy a hallar un valor de t. Y este valor de t van a ser los valores de t donde pues se presenten los puntos de intersección. Eso sería. Bien, entonces intersectamos, ahí en vez de x ponemos t, y tal, resolvemos y demás, y t dice que nos va a salir más menos 6 séptimos. Entonces, va a haber un valor positivo, un t positivo, em, 6 séptimos. Entonces, para el t positivo, o a las 6 séptimos, pues vamos a tener el punto inicial p sub 0,1. Bueno, más o menos le he puesto, ¿no? Que sea el positivo, sí, más 6 séptimos. Bien, entonces, si t vale 6 séptimos, pero x valía t, ¿no? Aquí está, miren, x valía t, entonces x va a valer 6 séptimos. Ahí está 6 séptimos. Y valía t, entonces y va a valer 6 séptimos, z valía t, z va a valer 6 séptimos. Si t vale negativo 6 séptimos, vamos a tener este punto p sub 0,2 y también. Bien, entonces hemos intersectado ecuaciones, la ecuación de la recta con la ecuación del elipsoide, y ya tenemos los puntos de intersección. Teniendo los puntos de intersección, ya tengo los puntos iniciales. Yo quiero el vector normal en cada uno de estos puntos. Entonces, para el vector normal, lo que yo necesito es pues, el gradiente, ¿no? Entonces, tengo la ecuación del elipsoide. Este 1 lo mando a restar, tengo menos uno, entonces ya está igualado a cero. Siempre tiene que estar igualado a cero, ¿no? Porque así ya nos daba el modelo. Este modelo se deduce y demás, pues ya entra parte del análisis vectorial. Bien, miren, igualado a cero la función, ¿no? Bien, entonces, ya tenemos la función igualada a cero. El gradiente es la derivada con respecto de x en la primera componente, luego la derivada con respecto de y, luego la derivada con respecto de z. La derivada con respecto de x de esto es 2x sobre 9, 2y sobre 4 y 2z, ¿no? Aquí en z. Listo, ya tenemos el gradiente. Ahora pues simplificamos un poquito, ya que pues no necesariamente quiero el gradiente. Puedo utilizar una cantidad en la misma dirección del gradiente. Es decir, este 2 lo puedo factorizar y ya no lo quiero escribir. Y sigue teniendo la misma dirección, solamente ha cambiado su módulo. Entonces ya tenemos aquí el vector gradiente. Ahora pues lo quiero evaluar, ¿no? El vector gradiente evaluado en el punto p sub 0,1 me va a dar el vector normal n1, ¿no? El vector normal n1. Entonces, pues, el punto p sub 0,1 tiene coordenadas 6 séptimos, 6 séptimos, 6 séptimos. Entonces, en vez de x, y, z pongo 6 séptimos. Entonces 6 séptimos, un noveno por 6 séptimos, un cuarto por 6 séptimos y z es 6 séptimos. Simplificando, vamos a tener que el vector normal n1 había sido un noveno, un cuarto y uno. Bueno, obviamente aquí no nos da, no es lo mismo, ¿no? Pero miren, aquí tengo 6 séptimos, aquí tengo 6 séptimos, aquí tengo 6 séptimos. Esto ya es viéndolo como vector. Puedo factorizar este 6 séptimos y su resultado va a seguir teniendo la misma dirección, solamente que va a ser más grande o más pequeño, ¿no? Entonces, es decir, este vector de aquí sería lo mismo que esto, pero multiplicado por 6 séptimos. Pero esta cantidad no lo quiero escribir porque pues simplemente lo hace más grande o más pequeño al vector. Solamente me interesa a mí su dirección. Entonces, pues ya no lo escribo y solamente escribo esta parte que ya no se puede simplificar más. Aquí abajo lo mismo, el gradiente lo vuelvo a un punto p sub 0,2, menos 6 séptimos, menos 6 séptimos, menos 6 séptimos. Factorizo 6 séptimos y vamos a tener este vector. Entonces, eso sería el vector numérico. Aquí los resultados se presentan lo más simplificado posible, ya que no interesa su magnitud, sino solo interesa su dirección. Entonces, por eso es 6 séptimos lo hemos despreciado. Por eso estoy haciendo el video, ¿no? Si no, directamente les mandaría el PDF. Entonces, para este el video, para acompañarme con el PDF y pues se puede entender. Bien, entonces, eso sería, ¿no? Y pues lo difícil es hallar los vectores normales, ya que pues hallando vectores normales, ya después de esto ustedes podrían hallar la ecuación de los planos tangentes, ¿no? Un plano tangente en el punto P sub 0,1 sería este, ¿no? Un plano tangente ahí, y pues ahí sería este plano tangente, ¿no? Y este plano tangente, su vector normal sería el n1, punto inicial sería p sub 0,1. Entonces ya fácilmente podemos conocer la ecuación de este plano, ¿no? También podemos hallar recta normal. La recta normal sería esta, ¿no? En el punto p sub 0,1. Bueno, no está en el punto p sub 0,1, hay que moverlo un poquito. La recta normal sería esta, ¿no? En el punto p sub 0,1. Listo, entonces miren, no, y su vector director sería n1, punto inicial sería p sub 0,1, y pues las fórmulas ya las tenemos anotadas arriba. Entonces miren, lo difícil aquí es hallar los vectores normales,
En eso sería la aplicación de las derivadas parciales y ya luego lo demás es geometría. Bien, entonces eso no pide el ejercicio, pero si pidiese, pues es bastante fácil. Bueno, entonces continuamos. Vamos a ver ahora lo que es la derivada direccional. La derivada direccional o rapidez de cambio. Bien, nos dice aquí sea f una función escalar. Aquí tenemos, ¿no?, una función escalar f. La derivada de la función f en la dirección de un vector unitario u es igual a la derivada direccional de f en dirección del vector unitario u. Estos dos son lo mismo. Esta relación es importante. Esto dice que es igual al gradiente de la función f, gradiente de la función f, multiplicado escalarmente por un vector unitario u. Bueno, este símbolo, con esta sombrillita, paragüita que estoy ahí señalando, estito, igual significa vector, pero significa vector unitario, ya se le utiliza indistintamente, pero tienen que darse cuenta que u es un vector unitario. Aquí está, u es un vector unitario que está en la dirección de un vector s. Bien, entonces, la derivada direccional máxima, esto. La derivada direccional máxima se da en la dirección del gradiente y la derivada direccional mínima se da también en la dirección negativa del gradiente. Entonces, esta sería la derivada direccional máxima y esta sería la derivada direccional mínima. Entonces, estas serían las formas que se utilizan en derivada direccional, pero pues de hecho su interpretación es un poco más complicada, ya que pues bueno, que entenderemos qué es derivada direccional, ¿no? Porque, fácil sería resolver ejercicios directamente, ahí está la fórmula, ¿no? Pero, ¿qué es derivada direccional? Si nosotros tenemos una superficie, bueno, siempre es fácil analizar un paraboloide, digamos, ¿no? Si nosotros tenemos un paraboloide, le pondremos sus ejes más, un eje Z, eje X, eje Y. Cuando nosotros de este paraboloide calculábamos, bueno, es una función Z de X, Y, ¿no? Cuando de este paraboloide nosotros calculábamos la derivada parcial de Z con respecto de X y lo evaluamos esto en un punto, la derivada sigue siendo el concepto de pendiente. Es decir, estamos calculando la pendiente de esta superficie en la dirección de X en el punto P. Es decir, esta sería la pendiente en la dirección de X. Es decir, ¿qué tal si el punto P estuviese aquí? Ahí está. Entonces, una recta tangente a ese punto en la dirección de X, o sea, una recta tangente paralela a X, ¿no? Ahí está el eje X, esta recta es paralela, no se van a intersectar nunca, solamente se van a cruzar. Pero bueno, no es perfectamente paralela, ¿no? Solamente que pues es en la dirección de X. Entonces, miren, esta pendiente, o sea, es la pendiente de esta recta es pues la derivada parcial de z con respecto de x evaluado en este punto P. Y si nosotros queremos la pendiente de la recta, pero ahora en la dirección de y, así sería en el punto P, sería la pendiente de la recta en la dirección de y. Es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Ahora entonces en la dirección de y, la recta sería más o menos así. A ver, en la dirección del eje y, así más o menos, ¿no? Entonces esta recta tiene otra pendiente, ¿no? Tiene otra pendiente. Es el eje X, es el eje Y, es el eje Z. Entonces esta recta tiene otra pendiente, pero pues esta pendiente está en la dirección de Y. Pero ahora, ¿qué tal si yo no quiero en la dirección de X o de Y? ¿Qué tal si yo quiero en la dirección de otro vector? Un vector, ¿qué tal este vector? Un vector U, no, un vector S, ¿no? Le hemos dado el nombre S. Pues, ¿qué tal si yo quiero la derivada en la dirección de este vector S? Entonces la recta tangente en la dirección de ese vector S sería más o menos así, ¿no? A ver, tal, más o menos así sería, ¿no? Así más o menos, una recta tangente en la dirección de este vector S. Entonces, ¿cuál será la pendiente de esta recta tangente? ¿Cuál será su rapidez de cambio, ¿no? La tangente, porque la tangente, la derivada es pues variación igual, ¿no? Entonces, ¿cuál será la tangente? La tangente del ángulo, es decir, la pendiente, pues es la derivada direccional. Para eso nos sirve. Entonces, ese sería el concepto de derivada direccional. Y pues, bueno, ahora podemos verlo con más ejercicios. A ver, tenemos un primer ejercicio. Esto es netamente de aplicación de la fórmula. Nos dice sea f de x, y z, una función de tres variables, hallar la derivada de f en el punto 1, 2, 3. Bueno, nos está pidiendo hallar la derivada de la función f en el punto 1, 2, 3, la pendiente, ¿no? En el punto 1, 2, 3. ¿Pero en qué dirección? Nos dice en el inciso A, en la dirección del vector s, 1, 2, 3. Y en el inciso B, en la dirección en la cual la derivada direccional sea máxima. Bien, entonces, esta es pregunta de examen. Eh, y bueno, para hallar la derivada direccional necesitamos gradiente de la función. Entonces el gradiente de la función es esto.
La derivada parcial de esto con respecto de x sería yz. Con respecto de y sería xz. Con respecto de z sería xy. Entonces ya tenemos el vector gradiente, pero nos dice en el punto 1, 2, 3. Entonces, en el punto 1, 2, 3, el vector gradiente evaluado en ese punto sería y por z, 2 por 3, x por z, 1 por 3, x por y, 1 por 2. El vector gradiente evaluado en el punto P había sido 3, 6, 3, 2. Ahora, esto sí interesa su módulo y todo, todo tal cual, no le podemos mover nada. Así nomás, signos, todo es importante. Ahora, el inciso A nos dice en la dirección del vector S, 1, 2, 3. Entonces nosotros sabemos que la derivada direccional de la función en la dirección de S es igual al gradiente de la función escalarmente em, el vector unitario a lo largo de S, ¿no? A lo largo de S. Entonces, el vector unitario sería el vector S dividido entre su módulo, ¿no? Entonces, el vector unitario a lo largo de la dirección de S y pues ya está, el gradiente lo hemos calculado antes, el vector S es 1, 2, 3, su módulo es teorema de Pitágoras, ya todos son números, producto escalar arriba, abajo es una raíz y ya queda simplificar nomás. 3 al cuadrado es 9, 4, 9 más 4, 13, más 1, 14, 6 por 1, 6, 3 por 2, 6, 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, y raíz de 14 es lo mismo que raíz de 14 sobre 14. Bueno, 1 sobre raíz de 14 es lo mismo que raíz de 14 sobre 14. Listo, aquí sacamos mitades arriba y abajo, 9 séptimos de raíz de 14. Eso sería la derivada direccional de f en la dirección de s. La derivada de f en la dirección de s en el punto 1, 2, 3. Ojo. Listo, y ahora aquí nos dice la dirección en la cual la derivada direccional sea máxima. La derivada direccional máxima, o sea, en la dirección, no está pidiendo hallar la derivada, no la dirección. Pero pues la dirección en la cual la derivada es máxima siempre se va a dar en la dirección del mismo gradiente. Entonces, pues la derivada direccional máxima va a ser el módulo del gradiente, ya que pues miren ustedes de las fórmulas, si quieren lo podemos deducir. Si la derivada de la función f se da en la misma dirección del gradiente de f, entonces, ¿cómo sería esto? Este es igual al gradiente de f escalarmente el vector unitario de este vector, y el vector unitario de este vector es gradiente de f dividido entre el módulo del gradiente de f. Ahora aquí esto es igual a gradiente de f por gradiente de f, producto escalar. Esto me va a dar gradiente de f al cuadrado, el módulo del gradiente al cuadrado, dividido entre el módulo del gradiente. Este cuadrado con este módulo de abajo se va y me queda el módulo del gradiente. Entonces, miren ustedes, de ahí viene esta fórmula, ¿no? Entonces, en la dirección máxima se da en este sentido. Y en la mínima, en la dirección mínima se da en el negativo del gradiente. Es por eso queda aquí negativo. Bien, entonces, eso sería. La dirección en la cual la derivada direccional máxima es máxima es en la dirección del gradiente. Y en la mínima es en el negativo de la dirección del gradiente. Y las derivadas máximas y mínimas son estas. Entonces, en este caso nos está pidiendo la derivada máxima en la cual la dirección sea máxima, es decir, la derivada máxima. Entonces, la derivada máxima es el módulo del gradiente, el gradiente lo hemos calculado hace rato, sacamos su módulo y nos queda que la derivada máxima había sido 7. Todo esto en el punto P, ¿no? Bueno, sería un ejercicio de aplicación directamente. Ahora sí, algunos ejercicios que últimamente está metiendo el INGE de exámenes. Nos dice sea z igual a menos 3x al cuadrado menos 2y al cuadrado más 8. Es la ecuación de un paraboloide elíptico que se abre hacia abajo porque sus coeficientes de estos dos son negativos. Tiene un desfase en z que es 8, o sea, se ha subido arriba. Halla la pendiente en dirección del vector. Halla, miren, nos está pidiendo halla la pendiente. Ya tenemos. La pendiente en dirección del vector 1, 1 en el punto P. 1, 1, 3. Entonces, la pendiente, pero apenas hemos visto derivada direccional, pero la derivada es pues la pendiente, ¿no? Entonces nos está pidiendo allá la derivada direccional a la dirección del vector 1, 1 en el punto 1, 2, 3. Entonces eso puede hacerles confundir. Aquí, miren, tenemos el paraboloide, no está necesariamente graficado a escala, tenemos el punto P, 1, 1, 3. En este punto P dice que en la dirección del vector 1, 1, yo quiero la pendiente de esta recta tangente, L tangente. Entonces, la pendiente es la tangente de este ángulo. Entonces, me está pidiendo calcular la tangente del ángulo, pero la pendiente es pues al mismo tiempo la derivada de la superficie Z del paraboloide en la dirección de U. ¿No? Entonces, la derivada de Z en la dirección de U. Y este vector unitario U es pues el vector unitario de 1, 1. Bien, entonces la derivada direccional es gradiente por vector unitario. Entonces vamos calculando por pasos. El gradiente de z. Miren, aquí la dirección del vector nos da solamente dos componentes. Entonces, este z no es necesario llevarlo a restar. Podemos trabajar directamente con dos componentes. Es decir, gradiente de z es la derivada de z con respecto de x en y, más la derivada de z con respecto de y en j. Y así nomás se queda, con dos componentes. Ya no en tres componentes, no es necesario. Listo, entonces la derivada de esto con respecto de x es 6 negativo 6x, ¿no? Porque esto se pasa a multiplicar, menos 6x. Esto es 0, es 0.
La derivada de este con respecto de y me queda menos 4y. Ya tengo el gradiente, pero este gradiente me está diciendo en el punto 113. Entonces el gradiente de z evaluado en el punto 113, en vez de x ponemos 1, en vez de y ponemos 1. Si hubiese z, en vez de z pondríamos 3, pero no va a haber z porque no nos mandó al otro lado a restar ni nada. Entonces nos queda esta, en vez de y hemos puesto, en vez de x1, en vez de y1. Finalmente, el vector gradiente en el punto P había sido menos 6, menos 4. Esto lo dejamos así tal cual, no podemos moverlo porque ya no estamos haciendo plano tangente en el recta normal. Se queda así. Ya tenemos vector gradiente evaluado en el punto P. Ahora la derivada direccional es vector gradiente escalarmente el vector unitario. Pero el vector unitario de este vector de color azul, 1, 1, es pues el mismo vector 1, 1 dividido entre su módulo, ¿no? Y el módulo del vector 1, 1, aquí está, miren, el vector unitario es el mismo vector 1, 1 dividido entre su módulo, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es 1 sobre raíz de 2 por 1, 1. Esto sería el vector unitario que tenemos que utilizar. Este es el vector unitario en la dirección de este vector de color azul. Vector sobre su módulo. No, eso no es vector unitario. Listo, entonces gradiente de z en la dirección de p, perdón, gradiente de z evaluado en p, escalarmente vector unitario sería esto. Realizamos el producto escalar y demás, nos queda esto, y en negativo simplificamos y demás, y nos queda menos 5 raíz de 2. La pendiente de esta recta tangente en la dirección del vector 1, 1 había sido menos 5 raíz de 2. Listo, entonces eso sería un cuarto ejercicio. Bueno, y así miren, se va repitiendo. Esta es pregunta de examen pasado también. Nos dice, en la figura calcular la tangente de alfa. Así tal cual era el ejercicio y lo difícil aquí era la figura, ¿no? Entonces nos daba aquí, esto dice que este punto es 2, este punto es 2, este punto es 2, este es un pedacito de un plano. Aquí tenemos un vector S que tiene coordenadas 1, 1. Entonces, a lo largo de este vector S, en la dirección de este S, traza una recta tangente y pues este ángulo alfa dice. Entonces me está pidiendo calcular la tangente de este ángulo alfa. Bien, entonces la tangente sabemos nosotros que es la pendiente y la pendiente es la derivada. Es decir, la derivada de la función z de este plano, la derivada de z en la dirección de este vector unitario. Pero este vector unitario es el vector unitario de la dirección s, ¿no? Aquí está el vector unitario de la dirección s. Bien, entonces, pues necesitamos primero la ecuación del plano. La ecuación del plano, conociendo sus intersecciones, es x sobre intersección en x más y sobre intersección en y más z sobre intersección en z igualado a 1. En este caso, las intersecciones todas valen 2, entonces a, b y c vale 2. Sumamos fracciones, mandamos a multiplicar el 2 y tenemos esto. Entonces, esto es la ecuación del plano. Ahora, despejando z, miren, si ponemos z en función de x y y, así para trabajar con vectores de dos componentes nomás, ¿no? Podríamos trabajar con vectores de tres componentes como lo hemos hecho al principio aquí, pero no conviene. Mejor trabajar con dos, es más fácil. Entonces, de aquí podemos despejar z, de la ecuación del plano despejamos z, y podemos calcular el gradiente de z, ¿no? Porque sabemos que para la derivada direccional de z en la dirección del vector unitario u es gradiente de z escalarmente u, donde u es el vector unitario de s, ¿no? Entonces, el vector unitario se calcula fácilmente si s es 1, 1, entonces vector sobre su módulo. Ahí está, ya tengo el vector unitario. Ahora el gradiente de z. Aquí tengo la función z, calculo su gradiente, z en x, y. La derivada de esto con respecto de x me va a dar menos 1. Ahí está. La derivada de esto con respecto de y me va a dar menos 1. Menos 1, ahí está. Listo, ya tengo el vector gradiente. No es necesario evaluarlo en el punto, pero pues porque ya todos son constantes, ¿no? Entonces no pasa nada. Finalmente la tangente va a ser la derivada y la derivada es gradiente escalarmente vector unitario. Y el vector unitario es esto. Ya hicimos el producto escalar y nos queda menos raíz de 2. Y eso sería. La tangente del ángulo alfa había sido menos raíz de 2. Entonces miren ustedes, esto de derivada direccional nos ayuda bastante a hallar pendientes. La pendiente de esta recta en la dirección de S había sido negativa. Una pendiente negativa que es menos raíz de 2. Eso sería. Bueno, eso sería todo con respecto a derivada direccional. Han visto que pues estos dos son complicaditos nomás, pero no son tan complicados. Ya si no fuesen estos dos, lo demás ya es netamente fórmula. Si no nos dan gráficos ni nada, felicidad, pues todos son fórmulas. Estas formulitas hay que aplicar y ya está. Bien, entonces eso sería ahora extremos relativos de una función. Nos falta aún bastante, estamos en la mitad. Bien, extremos relativos de una función. ¿Qué se llama? ¿Qué son extremos relativos? ¿No? Entonces, vamos a hacerlo. A ver, voy a mover esto un poco. Aquí arriba lo haremos. Recordaremos de cálculo uno. En cálculo no habíamos estudiado funciones en el plano, funciones de este tipo, ¿no? Tal, polinómicas, de seno, coseno, yo qué sé, ¿no? Entonces, pues, digamos que se baje abajo. Entonces, este tipo de funciones, digamos, en una determinada región.
es decir, en un intervalo, en este intervalo, digamos. Bien, entonces, en esta región veamos pues extremos y mínimos, ¿no? Máximos y mínimos. El más grande, el máximo más grande, el más alto, este sería el máximo absoluto, absoluto, porque no hay más arriba que él. Y el más pequeño, el más abajo de esta región sería este punto. Este sería el mínimo absoluto. Y a los otros máximos son relativos. Este máximo son máximos relativos. Y este mínimo, a ver, este mínimo también son relativos. Los más grandes son los absolutos y los que quedan ahí también son relativos, ¿no? Bien, entonces no siempre hay un máximo absoluto y un mínimo absoluto. ¿Qué tal si nuestra función hubiese sido así? Una función hasta arriba, ¿no? Hasta el infinito que se va en un intervalo. ¿Qué tal si uno analizó esta función en este intervalo? Entonces, miren, en este intervalo esta función no tiene máximo, porque su máximo sería el infinito, ¿no? Entonces, no tiene máximo absoluto, tiene relativos, ¿no? Entonces, simplemente es el nombre, ¿no? Eso sería la interpretación de estos máximos, mínimos, relativos. Bien, ¿cómo se calcula esto? Pues esto lo he hecho para una función de dos variables. Fácilmente se puede generalizar para tres, cuatro variables y demás, pero para dos variables es lo que más se trabaja. Pero se puede generalizar para dos, tres, cuatro, ¿no? No les repito. Entonces, eh, ¿qué tal si tenemos una función de dos variables? Y pues yo quiero sus extremos. Y sus extremos nos van a dar, los extremos se van a dar en puntos críticos. ¿Y cómo hallamos estos puntos críticos? Es decir, eh, a ver, en cálculo uno otra vez, cuando habíamos estudiado cálculo uno extremos, estos extremos se daban en puntos críticos, ¿no es cierto? Y eje X, eje Y, digamos. Estos valores X para los extremos eran puntos críticos, ¿no? Este X1, digamos, X2 y otro extremo, X3, digamos. Estos valores X eran puntos críticos, pero son valores X solitos. Ahora, como estamos en el espacio, funciones de dos variables, los puntos críticos van a ser coordenadas. X1, Y1, X2, Y2, sí. Vamos a tener n puntos críticos. Entonces, ¿cómo calculamos estos puntos críticos? Pues lo que hacemos es calcular la derivada de z en la dirección de x y lo igualamos a cero. Calculamos la derivada parcial de z en la dirección de y y lo igualamos a cero. Miren, tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, x y y. Entonces resolvemos este sistema de ecuaciones y vamos a tener los puntos críticos. Y pues bueno, ahora, teniendo los puntos críticos, en estos puntos críticos se pueden dar o bien máximos o bien mínimos o ninguno de ambos, o también se puede tener una que no tengamos una conclusión de esos puntos. ¿Y cómo vamos a saber si es extremo o no es extremo? Porque existe lo que se llama los puntos de ensilladura. Eso podemos verlo en GeoGebra. A ver, vamos a ver hasta